Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al inicio de esta nueva etapa de Vladimir a la Una, luego de 6 meses de estar fuera del aire. Más allá de centrarnos en las razones por las cuales salió del aire el programa y quedarnos con el retrovisor puesto, yo quiero ubicarme en el presente, en el momento actual, en la actual situación que vive Venezuela y, en tal sentido, mi responsabilidad como comunicador social sigue siendo la de siempre, la de tratar de llevar todas las voces más diversas, la de tratar de llevar toda la información posible, necesaria, la de no dejar por fuera ningún elemento esencial de la información, la de no desviarnos del objetivo en cuanto a que el periodismo sea un vehículo para que no solamente nos comuniquemos, sino también para que nos reconozcamos en medio de las diferencias, para que procesemos las diferencias de manera democrática, para que encontremos un esquema de convivencia en nuestro país en medio del respeto a la diversidad, al derecho que tiene cada quien de expresar y tener su punto de vista, al derecho a la crítica, al derecho también a la participación. En tal sentido, esta nueva etapa de Vladimir a la Una coincide con la recta final de un proceso electoral. Es un proceso electoral en torno al cual hay posturas. Hay quienes no quieren participar en ese proceso electoral, con lo cual terminan favoreciendo pues al abstencionismo, que a la larga también favorece al gobierno. Y hay quienes han asumido el riesgo de la participación en el entendido de que la tarea democrática más importante que tiene Venezuela es la reconstrucción de la ruta electoral para poder procesar, como lo hemos dicho, nuestras diferencias en el marco de unas reglas de juego que tienen que establecerse. Yo interpreto, y lo hago con toda la responsabilidad, mi regreso a Globovisión en el marco de un nuevo momento político que sé leer, que lo sé apreciar, y entiendo también que era para mí una necesidad en cuanto a mantener espacios de comunicación con esa ciudadanía que día a día nos acompañó durante 7 años. Se ha reabierto esa puerta y yo estoy aquí como he sido siempre, el mismo periodista de siempre, el mismo periodista crítico, el mismo periodista responsable que he sido, pero también un periodista con el mismo compromiso que asumí el primer día que pisé Globovisión hace ya 7 años. El compromiso de contribuir precisamente a que los venezolanos resolvamos nuestro conflicto político en paz. Y como lo dije en una entrevista que me hicieron en el Universal este fin de semana, pues necesitamos nacionalizar el conflicto venezolano para que tenga soluciones venezolanas teniendo en mente el interés fundamental del país y sobre todo el interés de un país que sabe que reclama cambios, pero que también reclama entendimiento, que reclama responsabilidad del liderazgo político para asumir las tareas que nos impone la sociedad en el día de hoy. Así, en lo particular, aquí ratifico lo que dije cuando salí del canal, que esa decisión que se adoptó de que se interrumpiera la transmisión de Vladimir a la Una no iba a cambiar en un ápice mi decisión de promover la ruta electoral. Lo dije en aquel momento y hoy lo ratifico. Venezuela tiene que resolver sus problemas por la vía electoral. Yo, este 6 de diciembre, voy a votar, como ya lo he manifestado en otros espacios. Esa es mi línea. Creo en la reconstrucción de la ruta electoral y no creo en atajos ni aventuras. Hasta aquí mi comentario de hoy. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado en esta nueva etapa de Vladimir a la Una, Luis Eduardo Martínez. Muchísimas gracias. Gracias por venir al programa. Y disculpa la extensión, pero creo que era necesario. Muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, y te confieso que no sé a quién felicitar. Si felicitar a Globovisión por abrirte nuevamente las puertas de esta que es tu casa. Si felicitarte a ti por esta nueva etapa que comienza. O si felicitarte a ti por tus palabras. Yo creo que lo voy a hacer por lo último, por tus palabras que son realmente aleccionadoras. Si hay algo que necesita Venezuela hoy, es entendimiento,
es diálogo, es el cese a la confrontación, es la procura en paz de soluciones a la gravísima crisis que confrontamos. Es tener la capacidad de marchar juntos. De tal manera que con ese mensaje que acabas de dar, estás dándonos una gran lección. Esa es la Venezuela posible y la Venezuela que en definitiva cada uno de nosotros va a valorar en su momento. Te agradezco mucho tus palabras, Luis Eduardo. Pero bueno, así como es noticia mi regreso a Globovisión, porque evidentemente que lo es, quiero agradecer, por supuesto, todas las manifestaciones de apoyo, de aprecio, de cariño, y también las críticas, porque las críticas son parte de la democracia, ¿no? Incluso hasta las críticas malintencionadas, porque nos indican que vamos por buen camino, ¿verdad? Y las críticas que son, digamos, desde lo constructivo también nos ayudan a orientarnos y a no perder la brújula. Y no la internacional, por cierto, que es de Julio César. Fíjate, tú también eres noticia hoy, Luis Eduardo, porque Luis Eduardo, aparte de ser rector de dos universidades, una en Estados Unidos y una en Venezuela, y aparte de haber sido gobernador del estado de Monagas, es hoy formalmente candidato a la Asamblea Nacional. Y eso es muy importante. Estabas en la política, has estado en la política activa, estás en la academia y de nuevo el salto a la política. ¿Cómo fue el proceso de toma de esa decisión? Bueno, confieso que no fue fácil. Reflexioné mucho, valoré mucho cada una de las situaciones presentes, pero aunque suene poco usual en la Venezuela de hoy, la decisión final la tomé hace unas pocas semanas atrás, cuando releí Doña Bárbara. Y un personaje que siempre he admirado, Santos Luzardo. Santos Luzardo en Caracas, con una brillante carrera profesional por delante, con una mujer hermosa, con una gran tranquilidad, sin tomar ningún riesgo. Y entonces le escribe su familia desde el llano, vente. Y en palabras de su primo Lorenzo Barquero, escuchó el llamado de la tierra. Y ese llamado le permitió derrotar al miedo y hacer posible que Altamira se convirtiera en un referente de civilidad en esa sabana venezolana. De tal manera que hago este comentario porque en Santos Luzardo me sentí reflejado. Pudiera estar tranquilamente en mi casa, pudiera estar tranquilamente en las universidades en las cuales desde hace varios años trabajo, pudiera estar sin ningún tipo de preocupación, pero decidí reincorporarme porque creo, reitero, que Venezuela merece un mejor mañana y ese pasa por la capacidad que tengamos de entendernos. Y lamentablemente no todos lo comprenden así. Yo me imagino que en algún momento te tiene que haber venido a la mente, Luis Eduardo, aquella pieza de publicidad que era parte de la campaña de Luis Piñerúa, cuando compitió con Luis Herrera. ¿Con quién estás tú, compañero? Me imagino que te preguntaron eso muchas veces en ese conflicto entre Henry Ramos Ayub y Bernabé Gutiérrez. Pero la respuesta siempre fue fácil para mí, Ajá. porque cuando me preguntaban en qué Acción Democrática estás, yo les respondía, estoy en la Acción Democrática de Rómulo Gallegos, que fue candidato simbólico cuando, a sabiendas de que iba a ser derrotado, entendió que promoviendo el voto iba a construir un gran partido. Estoy en la Acción Democrática de Leonardo Ruiz Pineda, que en la clandestinidad pagó con su vida su lucha por organizar la organización y prepararla para unas elecciones de Asamblea Constituyente en 1952. Estoy con el Rómulo Betancourt, que fue capaz una semana antes de esas elecciones del 52, tras la muerte en una calle de San Agustín del Sur de Leonardo Ruiz Pineda, de dar una contraorden cuando la Dirección Nacional de Acción Democrática en el exilio, en contraposición con la Dirección Nacional en la clandestinidad, que estaba en el terreno y que conocía lo que estaba pasando, había decidido abstenerse. Y Betancourt, y está en Venezuela Política y Petróleo, y se lo digo a muchos de mis compañeros y compañeras, léanse Venezuela de Política y Petróleo. Betancourt se devolvió una semana antes porque entendió que era votando cuando podía obtenerse mejores resultados que absteniéndose, quedándose en su casa. Y fíjate que Villalba, Jovito Villalba, derrotó a la dictadura, pero también derrotó al abstencionismo en aquel momento. Pues te repito, el último mitin de Villalba, naturalmente no lo viví yo, a lo mejor Oscar sí lo pudo vivir en el 52. No, es que me acaba de regalar un libro extraordinario que esta noche lo leo, me gusta mucho. Entonces,
en el último meeting, a horas de la votación, el nuevo Circo de Caracas se llenó de pañuelos blancos cuando Ruiz Pineda fue recordado precisamente por el maestro Jovito Villalba. Tenemos que hacer una pausa. Antes de irme rapidito, quiero felicitar a mi maestra de primer grado, Mariela Balsa. Está cumpliendo 80 años. Le envío un abrazo, mucho cariño y larga vida, Mariela, que ya la has tenido. Bien, hacemos la pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas y ahora candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática. Bueno, militante de Acción Democrática de queda... Desde los 16 años me incorporé a la Juventud de Acción Democrática y desde esa ocasión jamás he dejado de confiar, de creer, de tener fe, Tú eres profunda adecuado fe. en la Junta, por lo que veo, ¿no? No, Porque lo te veo que una pasa es que yunta, estas yuntas tienen un significado especial. Ah, Y es primera vez que me las pongo después de muchos años que me las Ajá. regalaron. Esa me la regaló un sobrino nieto de Teotiste Arocha, la esposa de don Rómulo Gallego. Y me dijo, mi abuela me regaló estas yuntas hace algún tiempo, pero yo creo que en tus manos está mejor. Y entonces hoy decidí estrenármela. ¿hablaste sobre esta decisión con Henry Ramos Ayub? No, hablé con mi conciencia, Ajá. porque primero tenía que estar convencido, como estoy, de que la salida es votar. Y no es la primera ocasión en que lo afirmo. Hace semanas, meses quizás, he venido insistiendo en mis columnas, en programas de variada naturaleza, que la única salida para Venezuela tener una solución en paz es votando, que es el instrumento fundamental que Claro, tiene no es el lo pueblo mismo, venezolano no para es lo mismo, expresarse. Luis Eduardo, llamar a votar que ser candidato. Son dos cosas Estamos distintas, de porque hay un plano acuerdo. ya de colocarse... Pero si yo no fuese candidato, hoy estaría aquí también diciendo que hay que votar, porque la candidatura, si bien es una gran responsabilidad y a mí me honra Acción Democrática y los partidos que integran la alianza al postularme, lo valoro mucho más de lo que cualquiera pudiera pensar. Mi convicción de que hay que votar y que hay que tender puentes y que hay que establecer una ruta para el diálogo y el entendimiento. Ahora, ¿qué le dices tú a los adecos que te están viendo y que no acompañan esa línea que ha promovido Bernabé Gutiérrez de participación y que no están de acuerdo con tu decisión? ¿Qué le dices? Empezando por el propio Henry Ramos y quienes lo acompañan a él en el CEN. Bueno, primero que del sector que recuerden representa. la historia de Acción Democrática. Ujú. Que recuerden la Acción Democrática que se fundó alrededor de, insisto, la candidatura simbólica de Rómulo Gallego, que no tenía ninguna oportunidad y que se enfrentaba a un gobierno heredero de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Que recuerden la Acción Democrática que hizo del voto de la mujer, del joven, una consigna fundamental. Que recuerden la Acción Democrática que en la clandestinidad se curtió, pero escogió siempre el camino de las urnas. Y que recuerde que los grandes logros de Acción Democrática y las grandes oportunidades han sido precisamente votando. Y bueno, y en 4 estados del país hoy, gobernadores fueron electos militantes de Acción Democrática. Gobernadores que fueron electos con unas condiciones similares a las que hoy existen, con un CNE incluso bastante similar al que hoy existe, con una convocatoria muy similar a la que ahora se hizo. De tal manera que, independientemente de las circunstancias, tenemos que tener la capacidad de organizarnos, de motivar, de trabajar para buscar soluciones al país, porque esa es la verdadera meta que tenemos que alcanzar. La situación económica, que todos sabemos cuán difícil es, la situación social, que se produzca una verdadera confluencia para garantizar que Venezuela toda pueda salir adelante. Y eso solo es posible votando. Quedándose en su casa es imposible. ¿Qué harán los muchos que se quedarán en sus hogares el próximo fin de semana? ¿En qué están contribuyendo? Este es un partido, Acción Democrática, donde la gente crece bajo la convicción de que es votando que se puede tener oportunidades. ¿Qué va a pasar en AD después del 6 de diciembre? Bueno, personalmente creo que se va a producir un gran reencuentro, que conocidos los resultados, con una representación importante, muy importante, parlamentaria, con una votación que también, no tengo ninguna duda hoy, que será muy importante. Se debe producir que cuadros de Acción Democrática, especialmente en los estados y en los municipios, parroquias, locales, se incorporen a lo que tiene que ser la lucha que están acostumbrados a librar.
organizando, trabajando en contacto con las comunidades y fundamentalmente preparándonos para ayudar a que el país sea distinto. ¿Qué le dices tú a quienes consideran que la oposición que participa le está haciendo el juego al gobierno? No, yo diría que el juego al gobierno, de buena o de mala fe, se lo hacen aquellos que deciden no participar, porque la abstención es la vía más segura para que el gobierno asegure un mayor número de votos y de curules. De tal manera que la única fórmula que se da en este momento para garantizar que en la Asamblea Nacional existe un grupo de parlamentarios que se conviertan en elementos de transformación y cambio es votando. Ahora fíjate, también hay un asunto que mucha gente se pregunta: ¿cómo es posible que en medio del abstencionismo, que es una corriente de la oposición, el abstencionismo, la corriente que va a participar va en fórmulas distintas? ¿Eso es conveniente, es sano? No, personalmente creo que no, pero lamentablemente entiendo que no fue posible llegar a una absoluta, completa unidad. Sin embargo, hay plataformas importantes que confluyeron y una de ellas precisamente es Alianza Democrática, que reúne 5 organizaciones a nivel nacional, pero que suma también otras más que le apoyan a nivel regional. Pero en todo caso esa es la democracia, Vladimir. La democracia es participación, la democracia es diversidad, la democracia es oportunidades para todo aquel que pueda pretender ocupar posiciones de referencia, de responsabilidad, y en definitiva la democracia es que el pueblo decida quiénes son los que merecen representarlo. Fíjate, hay un contexto nacional y un contexto internacional. El contexto internacional está marcado por el triunfo de Joe Biden en los Estados Unidos. ¿Cómo impacta eso, a tu juicio, tú que eres conocedor de los Estados Unidos y has tenido tu labor académica también vinculada a los Estados Unidos? ¿Cómo impacta eso en el proceso político venezolano, ese resultado? Influencia en mucho, en muchísimo, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque los venezolanos dejaremos de ser peón en un tablero que además era bien reducido, porque simplemente fuimos instrumento para captar unos votos que al final le dio un resultado favorable en Florida al presidente de los Estados Unidos, pero que no se reflejó en el todo de la nación. O sea, entonces ese discurso de todas las opciones están sobre la mesa sin que ninguna al final se produjera, salvo las sanciones que son amorales, que son absolutamente criminales. Salvo eso, no hubo mayores pasos en favor del país. Con Biden, que es un gran negociador, que siendo vicepresidente, siendo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos durante muchos años, con el nuevo secretario de Estado que acaba de ser postulado, hay un escenario diferente de quienes entienden las relaciones entre los países en un marco de respeto, de diálogo, de negociación. Yo creo que se abren las puertas para cambios importantes en la relación entre Venezuela y Estados Unidos. En Venezuela, entre Venezuela y Estados Unidos, pero creo también que estaron solamente en lo que pudiera hacerse desde afuera, o apartarse o a entender de que las soluciones a los problemas de Venezuela están entre nosotros. ¿Tú ves que vivieron en Venezuela a lo largo de estos 2 años? ¿Se dé un proceso de reflexión, de rectificación? Yo espero que se dé. Yo espero que se dé, pero si se da, estoy seguro que habrá suficientes nuevos actores en la política venezolana, en el quehacer político venezolano, para que ocupen ese lugar. Mira, en estos días estuve recordando el caso del líder de Ciudadanos en España, que perdió unas elecciones y en la noche misma del proceso electoral decidió apartarse. Claro. Hoy es un abogado en ejercicio muy prestigioso, y entonces, oye, si tú tienes años y años intentando una ruta, quizás de buena fe, y esta no te resulta, tienes que tener la capacidad. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría continuar con el punto que tratamos sobre la normalización de relaciones con Estados Unidos, qué posibilidades hay de que eso se dé y cuáles son, a tu juicio, los pasos, las señales que debería dar el gobierno de Nicolás Maduro para que ese proceso se adelante y qué rol puede jugar la nueva Asamblea Nacional en esa dirección. Vamos a hacer la pausa y ya venimos, y aprovecho para comentar nuestra red, nuestro Twitter, ¿no? Vladimir a la una con 1, o sea, no a la una en letras, sino en número, GB. Vladimir a la una GB es nuestro Twitter para sus opiniones y comentarios. Hacemos una pausa y ya regresamos con Luis Eduardo Martínez, candidato de la Alianza Democrática a la Asamblea Nacional. Ya venimos.
Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Me preguntan que si voy a seguir con mi proyecto de Vladimir la Carta. Por supuesto, ese es un espacio que ya hemos abierto y de lo que se trata es de crear, preservar, ampliar los espacios para la diversidad, que existan muchos medios de comunicación, que existan distintos canales, que exista la diversidad y que la gente pueda escoger lo que quiere ver. Eso es lo importante. Ahora, vuelvo con el tema que planteamos antes de la pausa, Luis Eduardo Martínez. El rol de la nueva Asamblea Nacional en este contexto de nueva situación que se abre con el triunfo de Joe Biden, ¿cuál puede ser el papel de la Asamblea? ¿Y cuáles deben ser, a tu juicio, las señales que el gobierno de Venezuela debe enviar a Estados Unidos, pero también a la comunidad internacional, con respecto a la disposición de establecer unas nuevas maneras de relacionarse entre países, entre gobiernos con visiones distintas? Vladimir, permíteme que vaya más allá de tu pregunta. Ajá. El rol de la Asamblea Nacional, el rol del liderazgo político venezolano, el rol de quienes les duele el país, tiene que ser que garantizar en los próximos tiempos entendimiento, trabajo en común, el que juntos podamos diseñar un modelo de país en el cual el humanismo, el hombre como ser humano, centro de toda la acción política, pueda ser el factor más importante. Eso va más allá de cualquier ambición, de cualquier posición de carácter ideológico o partidista. Es un problema principista. Tenemos que convertir, insisto, no solamente el nuevo Parlamento, sino el quehacer político como un todo, en un esfuerzo por entendernos, por conversar, por dialogar y llegar a soluciones. Aquí hay mucho por hacer. Este es un país extraordinario, con un potencial excepcional que podemos rescatar en brevísimo plazo si nos ponemos de acuerdo. Aquí hay que asegurar por la vía del levantamiento de las sanciones, el que puedan fluir los capitales, en que vengan los inversionistas, el que reprivaticemos las empresas que fueron en su momento expropiadas. Pero ahí te vuelvo a preguntar sobre las señales. O sea, ¿cuáles serían las señales que tú esperas del gobierno de Maduro, por ejemplo, en esa dirección? Yo diría que lo primero que tenemos que hacer, parte de quienes lleguemos al nuevo Parlamento. O sea, el nuevo Parlamento tiene que convertirse en un foro de promoción del país en el extranjero, en garantizar, junto con la participación de distintos sectores, especialmente los productivos, en que cese el problema, insisto, tan grave de las sanciones, en que podamos empezar a tocar puertas y demostrar en cualquier parte del mundo que las sanciones no perjudican a alguien en particular, sino a la colectividad toda. Este país tiene soluciones en la medida que podamos restablecer las relaciones con el mundo. Y entonces yo estoy seguro que en la medida que tomemos la iniciativa, que empecemos a marchar en esa ruta, Venezuela va a salir adelante. ¿En qué se equivocó el G4 después del triunfo del 2015? ¿En qué se equivocó ADE en concreto, por ejemplo? ¿Y en qué acertó? Yo creo que la equivocación mayor fue en subestimar al gobierno de Nicolás Maduro, en creer en esa conseja tan típica del este caraqueño, de que quienes estaban allí al frente del aparato del Estado no tenían la capacidad de generar políticas suficientes. Se equivocó, además de subestimarlo, posteriormente en depositar buena parte del esfuerzo y al final casi todo el esfuerzo, por no decir todo el esfuerzo, en lo que se hiciera desde el extranjero. Aquí muchos lloraron y todavía lloran y creen que el resultado no es definitivo. La derrota de Trump porque habían confiado en que Donald Trump le iba a hacer el trabajo. Yo creo... ¿Y tú la celebraste? No, yo no la celebré, ni la derrota ni la victoria de Biden. No lo celebré porque al fin y al cabo ellos están allá y nosotros estamos aquí. Lo que sí creo, reitero, que se están abriendo nuevas oportunidades que debemos aprovechar porque Venezuela no puede seguir bajo una situación de confinamiento de cara a los mercados extranjeros y a las inversiones extranjeras. ¿Cuánto no se puede hacer si mañana... Bloqueo, en tu opinión, Luis Eduardo, es un instrumento conveniente, es un instrumento adecuado para revertir errores en economía? Por ejemplo, tú hablabas de las expropiaciones, ¿verdad? Mira, cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética, se aprobaron una serie de leyes que permitieron a todo el aparato estatal soviético, era prácticamente todo el aparato productivo, pasar a manos de privados, bueno, y lograron revitalizar esa economía. Y en el caso cubano, a pesar de que el régimen se mantiene intacto,
aprobaron hace algunos años atrás una ley también para asegurar inversiones. Yo he comentado otras veces de que tuve la oportunidad de hacer un programa de estudios en China y yo de verdad defiendo la manera en que los chinos han abordado su desarrollo, su crecimiento de las clases medias, el elevamiento de sus niveles de vida, con una orientación, participación del Estado, pero también con una capacidad para promover la inversión nacional y extranjera. Entonces, esa es la fórmula. Todos nos necesitamos, empresarios, trabajadores, el Estado, los sectores de oposición, todos nos va a ir mejor si el país sale adelante. Ahora, las premisas para un acuerdo nacional, ¿cuáles serían? Bueno, la primera de ellas tiene que ser el respeto, el reconocimiento de cada una de las partes, tiene que ser el poder diseñar una agenda para resolver el problema económico, que es el más importante. Otra vez con los chinos, creo que fue Deng el que alguna vez acuñó una frase, no importa el si color del gato o es negro o es blanco. Lo que importa es que el gato case ratón. Entonces, el común de las personas no está tan interesado en el debate político como creen los políticos, está interesado en la solución de sus problemas. Entonces, hay que resolver el problema económico, hay que garantizar la mayor inclusión social, hay que hacer posible que los que se han ido regresen, porque donde están tampoco es que están muy bien. O sea, la mayoría de los venezolanos que han emigrado están pasando mucha necesidad en los países donde fueron creyendo que allí le iban a abrir oportunidades de vida. Entonces hay que garantizar que regresen, hay que abrir oportunidades por la vía de la educación. Yo espero que no se me ponga bravo. Hace unos días atrás me reuní largamente con el ministro de Educación Universitaria, César Trompi, que es un hombre bien formado, que yo digo que es demostración de cómo hay gente de talento en todos los sectores. Y entonces el ministro Trompi y yo coincidimos en cuanto a que la ley de universidades actual hay que modificarla, hay que cambiarla, hay que hacerla nueva. Tiene 50 años, Vladimir, imagínate la educación, cuánto ha cambiado en 50 años. Entonces hay que hacer toda una agenda para el cambio en el cual coincidamos la totalidad de los interesados en que saquemos el país Ahora, hablando adelante. de eso, la agenda parlamentaria debe tener varios renglones, uno de ellos es el renglón político. Por ejemplo, ¿cuál es la agenda que ustedes se plantean en lo político? Pero también me gustaría en lo económico y No, en yo el diría tema social, por ejemplo. que la prioridad tiene que basarse en lo económico, en lo social y posteriormente en garantizar que en Venezuela se dé el ambiente político necesario para trabajar juntos. Y eso pasa también por el tema que lo hemos tocado aquí a la carrera en estos minutos del programa, de las sanciones que tanto daño le hacen al país. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría hablar un poco sobre el tono de la oposición hoy. ¿Es el tono adecuado? Hay quienes resienten que la oposición no le habla duro al gobierno, que es una oposición que tiene un discurso, digamos, moderado. ¿Cuál es el tono adecuado que debe tener la oposición en este tiempo? ¿Qué significa hacer oposición en este tiempo, contrastándola con la manera como hemos visto el ejercicio de la oposición en estos 2 años, ¿no? Sobre todo el tono del G4. Me gustaría conversarlo contigo al regreso. Y bueno, los invitamos a que nos escriban a través de nuestra nueva cuenta de Twitter, @VladimirAlauna con el 1 y GB. Vladimir Alauna, GB. Ya venimos. Bueno, continuamos con Luis Eduardo Martínez, quien es candidato a la Asamblea Nacional. Pues también les tengo otra información. También es candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática un diputado de Acción Democrática, Oscar Ronderos. Oscar Ronderos es candidato a la Asamblea Nacional también y es una conversación que vamos a tener sobre este tema en el día de mañana, si Dios quiere, como se dice, ¿no? Para profundizar un poco en lo que está pasando en el seno de Acción Democrática, porque evidentemente pues las cosas se mueven, ¿no? El tono de la oposición, Luis Eduardo, te lo pregunto porque hay quienes dicen que estamos ante una oposición que está participando, que es una oposición colaboracionista hecha a la medida del gobierno. ¿Qué le dices tú a quien piensa eso y a quien lo afirma y a quien señala que esa es la realidad? Mira, déjame ponerte lo más fácil, el tono. Ajá. El tono no puede ser
de odio, Ujú. el tono no puede ser de enfrentamientos exacerbados, el tono no puede ser de enemigos. Una cosa es ser adversario y otra cosa es ser enemigo. El tono no puede ser de absoluta negación de las cosas buenas que pueden haberse adelantado en estos años. El tono no puede ser de quítate tú para ponerme yo. El tono tiene que ser constructivo, el tono tiene que ser motivador, el tono tiene que ser entusiasta, no solo para tus propios cuadros, sino también para la población general. La gente tiene que entender que el mayor error que puede cometer es el domingo quedándose en su casa. Hay que salir a votar, hay que votar. Si usted está disgustado por lo que ve a su alrededor, vaya y vote. Esa es una oportunidad que no puede desperdiciar. Si usted quiere canalizar su inconformidad, vaya y vote. Hay que votar, como en cada uno de los procesos electorales anteriores se ha producido. Tú acabas de nombrar a Oscar. Oscar fue electo parlamentario en las últimas elecciones, en un proceso donde lo que privó fue la convicción de que era votando que podíamos tener una gruesa representación, como en efecto se obtuvo. Si eso no hubiese sido la ruta, si la ruta hubiera sido la abstención en ese proceso del 2015, ¿qué se tuviese ahora? Absolutamente nada. ¿De qué es producto muchos de los que hoy proclaman la abstención? De haberse postulado en una votación que se produjo. De tal manera que nuestro planteamiento, nuestra convicción es que el tono que tiene que ser marcado de motivación, de entusiasmo y fundamentalmente de compromiso con la gente que añora y porque lo necesita y lo sueña, un país distinto, mejor y que se puede lograr. ¿Qué hay que cambiar en Venezuela hoy? Yo diría que lo primero que hay que garantizar, porque estoy convencido que el problema fundamental es la necesidad de ingentes recursos, es las condiciones para la inversión nacional y extranjero. Reitero, bueno, no quiero calificarlo porque no voy a caer en el lenguaje ofensivo, pero esa política que adelantó en su momento Giordani de expropiación de empresas, de estatización, todo eso hay que revertirlo para que las fuerzas del trabajo y del capital puedan entonces en Venezuela empezar a elevar los estamentos de vida. Hay que garantizar por la vía del trabajo y de la producción que Venezuela sea distinta. No podemos seguir confiando en un estado clientelar. Es necesario garantizar que el mercado pueda operar. Es indispensable hacer posible que todo aquel que quiera desarrollarse en el país sienta confianza. Se necesita mucha confianza y en eso la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo puede ayudar mucho. Ahora, ¿tú sientes que el capital extranjero hoy en la Venezuela que tenemos está tentado a invertir o crees que el gobierno tiene que hacer algunos cambios, tiene que enviar algunas señales? ¿Qué señales le dirías tú al gobierno? Es obvio que la Venezuela de hoy es difícil, fundamentalmente por el temor que existe por las sanciones. Eso es inevitable. Que cualquier... Pero en cuanto al tema, por ejemplo, de las reglamentaciones, eso no, que tú decías, hay que revisarla, y por eso ponía el ejemplo de Cuba, que fue capaz de aprobar una ley de protección al inversionista extranjero, que entre otras cosas recuerdo, exoneró el impuesto el equivalente al valor agregado nuestro durante 10 años, que exoneró del impuesto a la renta equivalente a nuestro impuesto sobre la renta durante 5 años, que protegió que todas las importaciones para la actividad productiva fuera exonerada de tasas durante 10 años y que garantizó la recuperación del capital y la exportación de los dividendos. Y es Cuba quien lo hizo. Y otra vez, eso hizo posible antes de que otra vez el gobierno de Trump apretara el tema de las sanciones, que llegaran a condiciones mejores. Entonces, en el caso venezolano, obviamente hay que revisar la legislación existente, medidas que se han venido tomando para hacer posible que inversionistas venezolanos y extranjeros puedan confiar en el país. ¿Qué opinas de la consulta que está organizando el G4? No tengo Telegram para votar. Mira, por aquí me dice en el Twitter, Carmen me dice lo siguiente: chivo que se devuelve se esnuca, decía mi papá. Hay quienes dicen que chivo que se devuelve desconfía de la chiva. Pero bueno, también aquí dicen,
el regreso de Vladimir Laguna, bienvenido al regreso de Vladimir Laguna. ¿Por qué no pasan este video donde Diosdado Cabello dice que el que no vota no come? Viola casi todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Constitución venezolana. ¿Qué dice al respecto? No vi el video, no puedo opinar. Hay muchas quejas con respecto al uso de los recursos públicos en la campaña electoral. ¿Tú qué has observado? Bueno, otra vez, me estás haciendo una pregunta de carácter personal. Como estamos encerrados, he tenido poca oportunidad de visualizar cómo se van desarrollando las campañas. De tal manera que prefiero, en atención a la seriedad que tiene que caracterizarnos, no emitir una opinión ¿Y estás precipitada. satisfecho con el rol del Consejo Nacional Electoral en este proceso? Creo que este Consejo Nacional Electoral no se diferencia en mucho de los anteriores consejos que han permitido en estados como Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Anzoátegui, a gobernadores ser electos, a alcaldes en municipios del este caraqueño ser electos, a parlamentarios como los que hoy están ser electos. El secreto está, Vladimir, que tú garantices en cada mesa tus testigos. Porque aquí y en cualquier parte del mundo, si tú no tienes la capacidad de proteger tus votos, pasa lo que puede pasar. Bueno, ahí está Trump reclamando que le hicieron fraude. Dice Roberto Pendas, indica que le gusta un tuit. Quiero manifestar mi complacencia por el regreso de mi colega y amigo Vladimir Villegas a Globovisión con su programa Vladimir Laguna a partir de este lunes 30. Es otra batalla que gana la censura, el espacio que quedó vacío y que ahora se vuelve a llenar. Felicidades, hermano. Bueno, feliz de verte en televisión. Espero que no abandones tu proyecto de Vladimir La Carta y los Inmaduros. Me dicen nuevamente por acá. El Plagán, qué bueno, chamo, éxitos en este regreso a la una. Bueno, regreso a la una es nuestra etiqueta. Hacemos la pausa. Ya venimos para la parte final del programa con Luis Eduardo Martínez, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática. Bueno, por aquí me pregunta Ramón Ramos, el líder, tenía días que no leía sus comentarios, si esta va a seguir siendo una ventana abierta para las opiniones vía Twitter, como siempre lo ha sido, aquí hay comentarios. Goro Zamora Constitución, buenas tardes, regreso a la una. Hay un historial de las oposiciones gritar fraude desde 1998 con la primera victoria del comandante Chávez. ¿Quién dice que el invitado no gritará fraude en esta ocasión y otros procesos electorales venideros? Bueno, yo aseguro que no gritaré fraude. Además, quien gana no puede gritar fraude. ¿Tú crees que la oposición va a ganar? Yo creo que la oposición va a sacar mucho más votos de lo que algunos piensan. Es más, oí durante el debate que Globovisión promovió una expresión rápida de Bernabé, que coincido con ella. Es mucho el que va a llevar el PSV a votar, que cuando esté en la máquina va a sellar la tarjeta de Acción Democrática. Acuérdate que te lo diré. Ya nosotros hemos pasado por eso, por cierto. Bueno, yo fui diputado gracias a eso. Ustedes acarrearon los votos y nosotros ganamos. Yo gané las elecciones de gobernador y un mes más tarde fueron las elecciones de presidente de la República. El mismo operativo que monté para las elecciones de gobernador, que gané, lo monté para el candidato presidencial nuestro. Y me sorprendí cuando los resultados fueron iguales, pero a la inversa. Es decir, el comandante Hugo Chávez, en barrios donde yo había ganado, ganó. Y la gente lo habíamos llevado nosotros. Y hace poco, en una elección de colegios de ingenieros en mi estado, pasó igual. Llevaron a centenares de ingenieros en autobuses, con sándwiches, Coca-Cola y tal. Y cuando abrieron las urnas, ganó la fórmula opositora. Tú eres un socialdemócrata, ¿verdad? Sí. ¿Qué punto de conexión tienes tú con lo que significó o significa el chavismo hoy en Venezuela? A mí me dijo alguien hace algunos años atrás, no lo olvido, que si yo tuviera la oportunidad de montarme en una tribuna de un mitin chavista y veo hacia abajo y entonces me voy a extrañar, pues caramba, pero ahí está la compañera Juana, y ahí está el compañero Pedro, y está ahí la compañera Luisa. ¿Por qué? Porque toda esa masa que confió en Chávez, antes confió en Acción Democrática. Y quizás por nuestra tendencia a desconectarnos de los sectores populares, a hacerle más caso, tener nuestra mirada puesta en los sectores elitistas del país, nos desclasamos, es la palabra. Entonces Chávez irrumpió. De tal manera que yo diría que lo más parecido a un chavista de base es un adeco.
porque ambos sienten las necesidades populares, se ocupan de la gente. Hay que ver el esfuerzo, el cariño que le pone un activista ADECO aún hoy a los problemas de su comunidad, de la gente, de tal manera que yo, militante de la socialdemocracia desde joven, promotor del humanismo hoy, creo que tenemos que tener la capacidad de reagruparnos todos y de que quienes hoy, por razones de buena fe, reitero, militan o simpatizan con el PSV, entiendan de que nosotros no somos sus enemigos, de que nosotros somos parte de la solución del problema que absolutamente el país completo enfrenta ahora, de que no es la retaliación ni el odio, reitero, la ruta que vamos a seguir, sino es la del entendimiento, de la comprensión y el de encontrar soluciones juntos. Aquí te dice Ramón Ramos, el líder. ¿Qué pasará en Venezuela si gana abrumadoramente la abstención? ¿Cómo quedan los líderes que llamaron a participar en estas elecciones por encima de la violación de la Constitución Nacional y la imposición de condiciones favorables al gobierno? Bueno, esperemos los resultados del 6 de diciembre. Yo estoy absolutamente convencido, no por los estudios de opinión que he visto recientes, que muestran una creciente participación, sino porque conocemos a los que en barrios y en comunidades y en caseríos sienten lo que está pasando, de que la gente va a salir a votar. El 6 de diciembre te acordarás de mí. ¿Qué le dejó la constituyente, esta última Asamblea Nacional Constituyente al país? ¿Qué le ha dejado? ¿Y cree que realmente va a salir de juego a partir del 6 de diciembre? Bueno, yo entiendo, de acuerdo a declaraciones que se han dado, que la Asamblea Nacional Constituyente concluye su mandato en diciembre y dará paso a una Asamblea Nacional legítimamente electa. El balance se hará en su momento, pero creo que no produjo una nueva constitución, que es la misión fundamental de una Asamblea Constituyente, no legisló para que la crisis quedara atrás, no hizo posible un entendimiento en el país para que pudiéramos salir adelante. Finalmente, por aquí Alejandro Galué dice, mucha felicidad y éxito Vladimir Villegas en esta nueva etapa del programa. ¿Cree usted, señor Martínez, que puede haber diálogo y reconciliación con la elección de la nueva Asamblea si algunos actores del gobierno amenazan con iniciar una nueva persecución de opositores? Tiene que haber diálogo, tiene que haber reconciliación, tiene que haber capacidad de entendimiento, tiene que haber y va a haberlo, porque al gobierno tampoco le interesa mantener status quo. O sea, todo. Yo en alguna ocasión también, por mi propia experiencia, le insisto a mucha gente que nadie, absolutamente nadie llega al gobierno para hacerlo mal. Cuando uno se esfuerza, cuando uno se empeña en llegar a una posición de representación popular es porque quiere hacerlo bien. Y para hacerlo bien, para que en los próximos meses y años se hagan bien las cosas en Venezuela, es necesario entendernos. Mira, tú sabes que yo le hice una entrevista a Nicolás Maduro, hijo, en Vladimir a la Carta, y le pregunté que cuánto le pondría él a la política económica del gobierno, cuántos puntos le pondría, y Nicolás Maduro Jr. dijo que le pondría 19 puntos. ¿Cuánto le pondrías tú? Yo le pondría 19 sobre 100. Es distintas escalas de calificación. Bueno, Luis Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Un gran placer y mucha suerte. Gracias. Bueno, queridos amigos, gracias por habernos acompañado hoy en este regreso a la una que hemos tenido en Globovisión. Y bueno, seguiremos viéndonos por aquí y bueno, que tengan una feliz tarde. Sigan ahora con la programación de Globovisión.